que me parece muy chévere. Dicen, oiga, a ver, en vez de ponernos a matarnos la cabeza con que esta es la velocidad de la luz o no, ¿cierto? Porque pensaría yo que incluso está mal. Realmente lo que le dicen a uno es esto, vean, que es interesante, pues que a veces uno se chispotea. Aquí lo que le dicen a los manes a uno, esto es L más B delta de T1. Y eso sí tiene sentido, lo que pasa es que a veces uno se enloquece, ¿no? Eso sí tiene mucho sentido, ¿estamos de acuerdo o no? O sea, el man va a recorrer la distancia original más lo que esto se le corre hacia adelante. O sea, obligatoriamente tiene que recorrer la distancia del vagón. Pero además tiene que moverse lo que se mueva el vagón. Entonces, esta es la longitud original del vagón. Y este B delta de T1 es lo que se corre hacia adelante el vagón. ¿Sí estamos? Y ahora, ¿acá qué hacen? ¿Sí? Es que yo también estaba ahí enredado. Entonces, ahora miren lo que hace. Dice acá. En este intervalo hace exactamente lo mismo. Dice, esto es L menos ¿qué? B delta de T2. ¿Sí? Y esto es más chévere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la longitud total del vagón más lo que se corre, y la otra es la longitud total del vagón menos lo que se corre porque se le está acercando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso sí tiene más sentido. Entonces ahí el que está mal soy yo. Ahora sí yo les puedo preguntar a ustedes, es el delta de T total, ¿qué es? ¿Cierto? El delta de T total, ¿qué es? Pues el delta de T1 más delta de T2. ¿Sí estamos? Sería esa. Eso sí está claro, eso está bien. ¿Cuánto es el delta de T? Pues el delta de T es ¿qué? Bueno, aquí 2L sobre C. Bueno, acá miren, esto de acá, esta distancia es C por delta de T1. ¿Sí estamos? Porque la luz es la que recorre toda esa distancia. Entonces es la velocidad de la luz por el tiempo 1. Eso es el tiempo que es la distancia recorrida por la luz, desde aquí hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Y de aquí también sería C por delta de T, ¿qué? 2. ¿Estamos de acuerdo? C por delta de T, 2. ¿Sí? Que es la misma luz la que recorre esa distancia, que es ahora más cortica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué me genera a mí o qué ecuación me genera esto? Me genera que L más B delta de T1, ¿cierto? Debe ser igual a C delta de T1. Y por el otro lado tengo que L menos B delta de T2 debe ser igual a C delta de T2. Ahora, el reto es despejar ¿quién? Delta de T1 y delta de T ¿qué? 2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, insisto, es que es un mal planteamiento desde el inicio. O sea, la constante importante ahí, que era la que nos hacía falta para poder saber cuál era la distancia, era L. ¿Sí estamos? O sea, saber que efectivamente la luz iba a recorrer la distancia de L, pero con un aumento en la distancia, y aquí que iba a recorrer L, pero con una disminución en la distancia, ¿cierto? Porque ahí ya el vagón en la parte de acá se le está como acercando al rayo de luz. ¿Estamos de acuerdo? Amiga, dime si estamos de acuerdo antes de que yo siga, porque aquí para allá son más que todo cuentas, pero realmente aquí el evento físico es lo que más importa, ¿sí? Ya después vienen las cuentas. ¿Sí está claro hasta ahí? Roa, amigo Roa, o como me enloquecí también lo chispoteé, ¿sí? Sí, se perdió. Es que necesito que todo les quede claro porque es mi culpa y necesito que les quede claro. ¿No? ¿No entendió nada? Ahí vamos. Más o menos. Generalmente cuando llega la luz al fondo, se regresa el que está viendo el defecto, que es más corto la luz. Ya que. No, pero recuerda. Es que eso es lo único de la relatividad. Miren, otra vez. Hay un observador primado. Este man es el que está dentro de ¿quién? Del vagón. Y este man está fuera del vagón. ¿Sí estamos? Este fulano no percibe ningún efecto de los que estamos discutiendo.
todos los efectos que estamos discutiendo dependen de un observador que S, si estamos, o sea, dependen de este señor, solo dependen de este señor. Entonces, pues obviamente cuando uno está dentro del vagón, pues uno no ve que la luz, que el vagón se esté alejando de la luz ni nada, porque como la luz va hacia adelante, yo voy hacia adelante y todos vamos en conjunto, pues uno no percibe ese efecto. Es como estando aquí parado, estamos en reposo, lanzo el rayo de luz va hasta el espejo y se devuelve. No hay nada que calcular de distancias raras, porque la distancia que va a recorrer la luz es la distancia que hay desde la linterna hasta el espejo y de vuelta. Y en ese intervalo la distancia de ida y la distancia de vuelta es exactamente ¿qué? La misma, no pasa nada. Pero ahora ¿qué pasa? Dímelo. No. Ahora ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, miren. Aquí pasa que la longitud vista desde afuera pues es L, o sea, la longitud de este vagón, ¿sí? Entonces lo que uno dice es, pues ¿qué pasa? La luz recorre la distancia L más lo que se le aleje el vagón en ese intervalo de tiempo. Entonces pues obviamente es un poquito más de distancia que simplemente la longitud del vagón. ¿Estamos de acuerdo? Visto desde afuera. Ahora ¿qué pasa acá? Visto desde afuera, la luz pegó, ¿cierto? La luz pegó y entonces la luz empieza a devolverse y el vagón va ¿hacia dónde? Hacia adelante. Entonces eso ya, digamos, se tiene en cuenta cuando hacemos esta diferencia entre la longitud y esto, porque ahí estamos diciendo que la distancia que va a recorrer es ¿qué? Menor, porque ya no se está alejando, ahora se está ¿qué? Acercando, entonces nos vamos a encontrar más rápido, ¿cierto? Entonces la distancia recorrida va a ser ¿qué? Menor. Entonces eso es lo que yo estoy sumando acá. ¿Sí está claro? Esos son los dos eventos importantes. Ahora bien, yo digo, el delta de t total es la suma de los dos delta de t, o sea, del primer evento que es de ida y el segundo evento que es de ¿qué? De venida, o sea, ida y vuelta hasta el espejo y se devuelve. Ese es el evento que yo estoy estudiando, desde que salió hasta que llegó el rayo otra vez a mí. ¿Sí estamos? Bueno, una pregunta en el segundo evento. Como el vagón sigue su sentido, ¿sí? Sí. O sea, no sería B delta de T2 menos L. En ese sentido. Por lo que es que, o sea, el B delta T2, no está diciendo que el vagón está como que tomando el sentido contrario a la velocidad. No, es como una suma de longitudes más que el sentido contrario, que el vagón se esté devolviendo. O sea, esto estrictamente no es como vectorial, es más bien escalar. Es como, mire, la distancia que él va a recorrer o que debería recorrer es L, ¿cierto? Toda esta. Pero resulta que, mire lo que pasa, la luz viene hacia acá, ¿sí estamos? Y esta parte está viajando ¿hacia dónde? Hacia allá. Entonces, si esto estuviera en reposo, pues la distancia que tendría que recorrer la luz de allá hasta acá sería L. ¿Estamos de acuerdo? Pero, como el rayo de luz ya viene viajando, recuerden que después de que rebota en el espejo el rayo de luz se vuelve acá con velocidad c, en ese intervalo de tiempo, este objeto se está acercando a él, ¿cierto? Entonces, la distancia se hace un poco más pequeña, esta sería una distancia primada, ¿sí? Como la distancia es más pequeña, entonces es la longitud menos este pedazo. ¿Y este pedazo cuánto vale? Pues la velocidad que tiene el tren multiplicado por el tiempo que tarda en ir de aquí hasta acá, que sería delta de T2, que casualmente, voy a llamar esto L', ¿cierto? Que casualmente es la velocidad de la luz multiplicado por delta de T2, este pedazo. L' es este pedazo, ¿sí estamos? ¿Y qué le falta a L' para hacer L? B por delta de T2. ¿Sí lo ves? Claro, si yo cojo L' y le sumo B delta de T2, me tiene que dar ¿qué? L. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Y eso creo que lo demuestra esta ecuación, ¿cierto? Porque si uno coge C delta de T2 y le suma B delta de T2, ¿qué le da? L, o sea, lo que estoy diciendo acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es el efecto, ese es el fenómeno. Muy bien, creo que corregidas esas dudas, o todavía hay dudas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? ¿Listo? Bien. Ahora sí, entonces, corregidas esas dudas, entonces ahora sí miremos este efecto. Ya tengo estas dos ecuaciones, ¿cierto? Y teniendo estas dos ecuaciones puedo insertarlas ¿dónde? Acá. ¿Sí estamos? ¿Qué tengo que esperar para insertar acá? Pues delta de T1 y delta de T2. Entonces despejemos delta de T1 y delta de T2.
Entonces yo digo, delta de T1 va a ser igual a ¿qué? A L, ¿cierto? Aquí toca, bueno, no sé, hagámoslo despacio, ¿cierto? Aquí ¿qué nos toca? Cojamos, pasar este a restar, ¿cierto? Entonces me va a quedar que L es igual a B, a C delta de T1 menos B delta de T1. ¿Están de acuerdo? Ahora factorizamos delta de T1 y entonces nos queda que es L delta de T1 factor de C menos B. ¿Están de acuerdo? C menos B. Y ahora entonces despejamos delta de T1. Entonces nos queda que delta de T1 va a ser igual a L sobre C menos B. ¿Sí estamos o no? ¿Qué? ¿Qué está pensando qué? No, está en otra cosa. Muy bien. Ahora listo. Este es delta de T1. Y ahora también podemos despejar ¿qué? Delta de T2. Entonces delta de T2 va a ser lo mismo, pero ¿con qué? Con más. Entonces C más B. ¿Están de acuerdo? Tenemos los dos deltas de T. ¿Cierto? Tenemos delta de T1 y tenemos delta de T2. ¿Sí estamos? Listo. Entonces eso sería por ese lado. Ahora voy a insertar estos dos valores dentro de esta ecuación. ¿Sí? Esta es 1, vamos a bautizar las 2 y 3. Entonces vamos a insertar los resultados de 2 y 3 en la ecuación 1. Entonces nos queda delta de T va a ser igual a delta de T1, que es ¿quién? L factor de C menos B, ¿cierto? Más delta de T2, y delta de T2 es L sobre C más B. L sobre C más B. Ya, listo. Entonces ya tenemos esa expresión. Ahora nosotros podemos hacerle algebrita y despejar cuánto da delta de T, ¿cierto? Entonces nos queda que delta de T va a ser igual. Aquí le queda uno incluso como así, ¿no? L factor de 1 sobre C menos B más 1 sobre C más B, como para sacar la L y no meternos en problemas con esa L, ponernos a operarla. Y ahora nos queda entonces que delta de T va a ser igual a L, y hacemos como cruz carita, que llama cuando uno hace fraccionarios, ¿cierto? Cruz y el denominador. Entonces nos quedaría C más B, ¿cierto? Más C menos B, ¿estamos de acuerdo? Sobre el denominador, que eso ¿cuánto da? C cuadrado menos B cuadrado. C cuadrado menos B cuadrado. ¿Están de acuerdo? Es una diferencia de cuadrados. ¿Ya no? Amigos. Ella está así como bien. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora sí. Cancelamos ¿qué? ¿C o B? B. B, ¿no? Y entonces nos queda que delta de T va a ser igual a L. A 2 veces. Perdón, L, sí. O 2LC, si quieres. 2 veces. 2LC sobre C cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Aquí podemos hacer otra cosa. Aquí podemos hacer algo de álgebra como para mejorar la expresión. ¿Sí? Puedo factorizar C. Voy a factorizar C. Entonces voy a decir que esto es lo mismo que tener 2LC y C factor de C cuadrado. C cuadrado. Abajo, C cuadrado factor de ¿quién? 1 menos sobre C cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Que esa expresión se parece a algo que nosotros encontramos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Se parece un poco a gamma. Entonces vamos acá, y entonces nos queda que delta de T va a ser igual a 2L sobre ¿qué? C factor de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. ¿Listo? Eso es el delta de T.
Claro que estamos jugando con delta de t y luego no vamos a buscar la contracción de las longitudes. ¿Verdad o no? Claro que digamos que es el camino para llegar a esa disertación. Ahora sí. Cancelamos c por c cuadrado, ahí me faltaría una c. No. Maté c con c cuadrado y me quedó c. Ah, sí. Aquí abajo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora sí, de la demostración de la clase pasada, ¿cierto? Nosotros habíamos encontrado el delta de t en términos del delta de t sub 0. ¿Lo recuerdan? Recuerden que delta de t sub 0 está asociado, ¿cierto?, al tiempo, digamos, bueno, a veces lo llaman como tiempo propio, ¿sí? Cuando es respecto a un observador que está en reposo respecto al sistema que se está moviendo. ¿Sí estamos? En este caso, la persona que va dentro del tren y que solo ve que sube y baja el rayo de luz en la demostración de la clase anterior. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Acá, listo. Entonces, ¿cómo era la ecuación? ¿Cómo era nuestra ecuación? Delta de t era igual a ¿qué? O bueno, pongámoslo simplemente como delta de t. Delta de t aquí era igual. Y está asociado a otro delta de t acá. Delta de t prima o delta de t sub 0. ¿Sí estamos? ¿Sobre quién? Sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa sería la expresión que nosotros teníamos originalmente. Y tenemos esta otra expresión. ¿Sí? Pero ¿cuánto era el delta de t sub 0? Por ejemplo, en nuestro problema, ¿cuánto vale delta de t sub 0? Delta de t es lo que estoy midiendo ¿quién? Yo afuera. Delta de t es lo que está midiendo el señor ¿qué? S. Pero delta de t sub 0 es lo que mide el señor ¿qué? S'. ¿Estamos? Entonces la pregunta es... delta de t sub 0 es ¿qué? 2 L sub 0 sobre C. Porque recuerden que como estamos diciendo que hay diferencias entre lo que mide uno adentro y lo que mide uno afuera, entonces no podemos decir estrictamente a priori que las dos longitudes son exactamente ¿qué? La misma. ¿Sí estamos? Sino que depende del observador que está adentro. ¿Sí? Si no ponemos ese efecto, pues podríamos decir que es la misma, entonces apague y vámonos y no pasaría nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Nos queda este delta de t y este delta de t, de alguna forma se parecen, ¿cierto? Y entonces nos queda lo siguiente. Como igualando esas expresiones nos queda que 2L sobre C, ¿cierto? Multiplicado por este asunto que está acá. Es igual a 2L sub 0 sobre C. Recuerden que esto es una C. Factor de ¿quién? De la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. O sea, teniendo los dos delta de t. Estamos igualando los dos delta de t. Y ahora, pues aquí puedo hacer un poquito de sacrificios. ¿Estamos? Estoy diciendo que este delta de t y este delta de t son exactamente lo mismo. ¿Sí estamos? Recuerden que eso fue calculado para observadores que estaban fuera del tren. ¿Sí estamos? O sea, eso fue planeado para personas que están fuera del tren. ¿Listo? Y ahora, bueno, voy a continuar aquí arribita para no borrar, que puedan tomar nota de todo. Entonces, aquí nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría
que L va a ser igual a L sub 0, que es el que está acá, y este término que está dividiendo lo voy a pasar aquí a multiplicar, entonces me quedaría 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Listo? Ahora desarrollamos ahí álgebra. ¿Cuánto nos da eso? Nos quedaría arriba la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Y esa es la expresión que nosotros estamos buscando. Esa es la expresión que nos revela este efecto. La contracción de ¿qué? De las longitudes. ¿Sí estamos? La contracción de las longitudes. Recuerden, esta es la longitud natural y esta es la longitud que mide el observador que está afuera. La longitud natural hace referencia al observador que está en ¿qué? Dentro del tren, que se está moviendo que está dentro del tren, moviéndose a la misma velocidad que el tren. En este caso el observador primado. ¿Sí estamos? ¿Esa distancia es constante? ¿Cómo? ¿Esa distancia es constante? Sí, eso es claro, la distancia que uno mide cuando uno va en el tren o cuando estamos aquí parados y nada se mueve, pues es siempre la misma, es una constante. Y la distancia que mide el tipo que está afuera también es una constante. O sea, también es constante, pero el valor es ¿qué? Diferente, no es el mismo valor. ¿Estamos? Pero vuelve a aparecer ¿quién? Esta expresión, que también apareció cuando discutimos lo del efecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, como vuelve a aparecer esa expresión,